10 de agosto del 2026, continuación de la lectura de la Biblia, Daniel. Daniel y sus compañeros en Babilonia. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y los colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese los hijos de Israel del linaje, rey de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, de idóneos parecer en el pecado del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, y le vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrat, a Misael, Mesá y Azarías, Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse, y no puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías y Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con sus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de tus siervos según veas. Consistió pues con esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres a estos 4 muchachos. Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las tierras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños pasados. Pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo tu reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se fue. El sueño hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvide. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mis dones y favores, y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos, y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros
dilaci- dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y pidieron: no hay hombre sobre la tierra que me pueda declarar el asunto del rey. Además que eso, ningún rey y príncipe mi señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar el rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por eso el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueron llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matar. Entonces Daniel habló a sabia y prudentemente a Darío, capitán, capitán de la guardia del rey, capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Ariod, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Ariod hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación del rey. Luego se fue a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este ministerio. A fin de que Daniel y sus compañeros no perecieren con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y David habló y dijo: bendito sea el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Ariod, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Y él le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo les mostraré la interpretación. Entonces Ariod llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el ministerio que el rey te manda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos los pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos, el cual reveló los ministerios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los ministerios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque me haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esa imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte un barro cocido. Estaban, estaban mirando hasta que una piedra fue cortada. No con mano, e hirió a la imagen a sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las áreas del verano. Y se los llevó el viento,
sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ese es el sueño, también la interpretación de él. Diremos en presencia del rey, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el día del cielo te ha, te ha- te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y a donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, te desmenuzará y quebrantará todo. Lo que viste los pies y los dedos, y en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte del hierro, en parte de barro cocido. El reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Como el hierro no se mezcla con el barro, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, y será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con la mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce y el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha demostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se mostró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y Daniel estaba en la corte del rey. Rescatados del horno del fuego, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y a todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el rey pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, de todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, hablaron y dijeron: rey Nabucodonosor, el rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina,
de la flauta, el tamborín, el arpa, el salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música de postre, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los necios de la provincia de Babilonia. Sadrat, Mesach y Abed-nego, esos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrat, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrat, Mesach y, y Sadrat, Mesach y Abed-nego, esos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que les trajesen a Sadrat, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos esos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrat, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis estatuas de oro que os he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoraréis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Sadrat, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, pues librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a sus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua, la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desmenuzó al respecto de su rostro contra Sadrat, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrat, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrat, Mesach y Abed-nego, y estos 3 varones, Sadrat, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los del consejo, no echaremos a 3 varones atados dentro del fuego. Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasen en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el respeto del cuarto es semejante a hijos de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrat, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrat, Mesach y Abed-nego salieron en medio del fuego. Se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a esos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas que había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrat, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrat, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrat, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. La locura de Nabucodonosor. Nabucodonosor rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo.
Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza que me turbaron. Por eso mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño, y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, que no pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mis oídos, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he tenido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declararme las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaban en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía la sombra, las bestias de los campos, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y mantenía de él toda la carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con ataduras de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte. Entre la hierba de la tierra, su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia. Y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la revolución, para que se conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituya sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrar su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaron. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni en el sueño ni su interpretación. Ni su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y tu interpretación para los que el mal te quieren. El árbol que viste, el árbol que viste, que crecía y hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para nosotros, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te diste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, más la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con alturas de hierro, y su bronce de la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey: que te echaren de entre los hombres,
y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere, y en cuanto a la orden de dejarte en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedaré firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez esto será una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia. Y habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: y a ti se te dice, rey de Nabucodonosor, el rey ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojan, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes y como a tus bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio, tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre la palabra, la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón se me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón se fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza se me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, al lado engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdades y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. La escritura en la pared: el rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes, y en presencia de los mil bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro
que había traído el templo a la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de un hombre que escribía delante de un caldero sobre lo encalado en la pared del palacio real, y el rey veía la mano de escritura. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra, y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey de los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura, que muestre su interpretación. Será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura sin mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes están perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, su padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos y caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en el mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámeme pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad en Judá que mi padre trajo en Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mis sabios y astrólogos para que leyesen estas escrituras y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades, y ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación. Será vestido de púrpura y un collar de oro, de oro llevarás en tu cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otro. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el rey y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería matarme, a quien quería mataba, y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillarla. Mas, cuando su corazón se ensoberpeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres. Y su mente se hizo semejante al de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a un buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, nos ha humillado su corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a los dioses de plata y oro, de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, ni al Dios de cuya mano está en su vida y cuyos son todos sus caminos, y nunca honraste. Entonces, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza
y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era del tercer reino del reino, tercer, del tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Daniel en el foso de los leones. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra ese Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo de que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley media y de Persia, lo cual no pudo ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego, fueron luego ante el rey y le hablaron el edicto real. No es confirmado edicto que cualquiera que el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de la Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni ataca el edicto que confirmas, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es de la ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey de su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a un palacio y se acostó ayuno, y de instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hallado nada mal. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él.
y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios, y dio orden al rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada de parte mía, es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Visión de las cuatro bestias. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran amor, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto mire, y aquí otra semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos ¡Ya va! Cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y su boca. Bueno, bueno. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él delante de él fueron arrancados tres cuernos, delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como el hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo ves- cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia, y su trono llama del fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía, salía delante de él.
Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno y miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía un como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviesen su dominio de dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me dijo, y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Esas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantaron en la tierra, después recibirían del reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia que era tan diferente de todas las otras, espantosa con gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, se me devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con mis pies. Asimismo acerca los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual había caído tres, y ese mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros, y venía yo, este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino al anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó a tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente en todos los otros reinos, y a toda la tierra devorada, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de ellos, de los primeros. Y a 3 reyes derribará y hablará palabras contra el Altísimo y de los santos, de asimismo quebrantará y pensará a cambiar los tiempos, y la ley serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempo medios, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos se perturbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón.